¿Has oído hablar de esa conversación increíble registrada en el Evangelio de Juan entre Jesús y un hombre llamado Nicodemo? Nicodemo era un fariseo muy respetado en su comunidad, un hombre de gran influencia y conocimiento de las Escrituras. Pero él tenía una curiosidad profunda por Jesús, tanto que decidió buscarlo en secreto, de noche, para conversar. Nicodemo llegó hasta Jesús con muchas preguntas en mente. Quería entender mejor lo que Jesús decía cuando mencionaba la necesidad de nacer de nuevo. Esta expresión intrigaba a Nicodemo, porque para él, como fariseo, bastaba con su estricta observancia de la ley judía. Pero Jesús tenía algo diferente que enseñar. Hablaba de un nuevo comienzo en la vida espiritual, una transformación interior que abriría las puertas del reino de Dios. Imagina la escena. A la luz tenue de las estrellas, Jesús comparte con Nicodemo no solo palabras, sino una visión radical de cómo debe ser la vida espiritual. Compara este nuevo nacimiento con algo tan misterioso como el viento que sopla donde quiere, invisible y poderoso, transformando todo a su alrededor. Esta conversación no fue solo un diálogo entre dos hombres en la oscuridad de la noche. Se convirtió en un hito en la enseñanza de Jesús sobre el amor de Dios y la forma en que realmente podemos experimentar la vida abundante que Él ofrece. En el video que vas a ver ahora, seleccioné 20 versículos que capturan la esencia de esta profunda conversación. Nos ayudarán a sumergirnos en las palabras de Jesús y entender cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas hoy. Vamos al primer versículo, pero primero asegúrate de que ya estás suscrito al canal porque te voy a traer una serie de videos que impactarán tu vida espiritual con Dios. Así que empecemos. Número 1. Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo era un tipo importante en tiempos antiguos, mencionado en la Biblia, en el libro de Juan. Era de un grupo llamado los fariseos, que eran muy respetados en la sociedad judía antigua. Estos tipos eran conocidos por ser súper estrictos con las leyes de Moisés y las tradiciones de la religión. No solo era Nicodemo un fariseo, sino que también era alguien importante en el Sanedrín, que era como el Consejo Supremo judío en aquellos días. Esta descripción inicial nos dice que Nicodemo era alguien poderoso y respetado entre los judíos de su tiempo. A pesar de ser tan importante, se acercó a Jesús mostrando que estaba buscando la verdad y estaba dispuesto a aprender cosas nuevas. Cuando Nicodemo fue a ver a Jesús de noche, es probable que lo hiciera para evitar problemas con otros fariseos que no estaban de acuerdo con Jesús. Este detalle resalta lo importante que era para él su búsqueda espiritual. A pesar de todo lo que sabía y de su posición alta, Nicodemo vio en Jesús a alguien especial, alguien enviado por Dios, porque Jesús hacía milagros y cosas increíbles. Nicodemo quería entender mejor a Jesús y lo que enseñaba, lo cual muestra que tenía humildad y curiosidad. Esto va más allá de las diferencias religiosas y sociales. Nicodemo representa a la gente que, aunque sigue tradiciones religiosas, también quiere entender verdades espirituales más profundas de Dios. Número 2. Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La escena en la que Nicodemo se acerca a Jesús de noche es rica en simbolismo y significado. Al buscar a Jesús bajo el manto de la oscuridad, Nicodemo revela tanto su cautela como su sinceridad. La noche puede simbolizar la ignorancia o la falta de comprensión, y su acercamiento a Jesús en este momento sugiere un anhelo de salir de esa oscuridad hacia la luz del entendimiento. Nicodemo se dirige a Jesús con respeto, llamándole Rabí,
que significa maestro. Este título muestra su reconocimiento de la autoridad y la sabiduría de Jesús, a pesar de que Nicodemo mismo es un maestro respetado entre los judíos. Este acto es significativo, pues demuestra que, a pesar de su estatus, Nicodemo está dispuesto a aprender y recibir enseñanza de Jesús. Al afirmar que sabemos que has venido de Dios como maestro, Nicodemo reconoce que las señales y milagros realizados por Jesús son una prueba de su conexión con Dios. Esta declaración es importante porque refleja una percepción compartida entre algunos líderes judíos, aunque no todos estaban dispuestos a admitirlo públicamente. Nicodemo reconoce que las obras de Jesús no pueden explicarse sin la intervención de Dios, sugiriendo que él y otros han observado y reflexionado sobre estas señales. Las señales mencionadas por Nicodemo incluyen los milagros y actos poderosos que Jesús realizó, los cuales testifican su identidad y misión con Dios. Estos actos no solo demuestran su poder, sino que también revelan el amor y la compasión de Dios hacia la humanidad. Nicodemo, al reconocer esto, muestra una apertura y una búsqueda genuina de la verdad, deseando entender más profundamente quién es Jesús y qué representa. La conversación nocturna de Nicodemo con Jesús es un momento de gran significado espiritual. Nos enseña que la búsqueda de la verdad a menudo requiere humildad, reconocimiento de nuestras propias limitaciones y disposición para aprender. Además, subraya la importancia de las señales como evidencia de la presencia y el poder de Dios en la vida de Jesús, invitándonos a reflexionar sobre cómo estas señales pueden influir en nuestra propia fe y comprensión. Antes de continuar, tengo un mensaje muy importante para ti. ¿Estás buscando una conexión más profunda con Dios y crecimiento espiritual? Entonces, sumérgete en las páginas de La Biblia de la A a la Z. Este libro digital es una guía para explorar la fe y la sabiduría en cada etapa de tu vida con Dios. Esta es tu oportunidad para fortalecer tu espiritualidad y encontrar respuestas a tus preguntas más profundas. No pierdas más tiempo. Embarca en este viaje transformador hoy mismo. Haz clic en el enlace que está en el primer comentario fijado del vídeo para descargar tu libro digital y comenzar tu búsqueda de una vida más profunda con Dios. Que Dios te bendiga mucho. Continuemos. Número 3. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La respuesta de Jesús a Nicodemo es profunda y reveladora, marcando un punto de inflexión en la conversación. Jesús utiliza una expresión enfática, de cierto te digo, para subrayar la importancia y la veracidad de lo que está a punto de decir. Esta expresión repetida 2 veces llama la atención sobre la seriedad y la autoridad de su declaración. Jesús introduce el concepto del nuevo nacimiento, una idea que es central en su enseñanza sobre la entrada al reino de Dios. Al decir, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, Jesús está hablando de una transformación espiritual esencial. Este nuevo nacimiento no se refiere a un renacimiento físico, sino a una renovación interna y espiritual. El término nacer de nuevo puede interpretarse como nacer desde arriba, sugiriendo una acción de Dios en el proceso de regeneración espiritual. Este nacimiento es una obra del Espíritu Santo, quien transforma el corazón y la mente del individuo, capacitándolos para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Para Nicodemo, un líder religioso que se había dedicado al cumplimiento estricto de la ley y las tradiciones judías, esta idea era radical y desafiante. La declaración de Jesús implica que el acceso al reino de Dios no se obtiene mediante la herencia, el conocimiento religioso o las obras,
sino a través de una experiencia espiritual profunda y personal. El reino de Dios, según Jesús, no es solo un reino futuro, sino una realidad presente que se manifiesta en la vida de aquellos que han sido transformados espiritualmente. Ver el reino de Dios significa experimentar y participar en la vida y el poder del reino aquí y ahora, viviendo bajo la soberanía de Dios y reflejando su amor y justicia en el mundo. La respuesta de Jesús también subraya la exclusividad del nuevo nacimiento como requisito para la entrada al reino de Dios. No hay otro camino ni otro método, es una necesidad absoluta. Esto destaca la gracia y el poder de Dios en la salvación, recordándonos que es Él quien inicia y completa esta obra en nosotros. Número 4. Juan 3:4. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La respuesta de Nicodemo a las palabras de Jesús refleja una interpretación literal y física de lo que Jesús está enseñando. Nicodemo, un hombre educado y líder religioso, se muestra desconcertado ante el concepto del nuevo nacimiento. Su pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Revela su asombro y la dificultad de captar la dimensión espiritual de las palabras de Jesús. Nicodemo, acostumbrado a interpretar las enseñanzas religiosas de manera literal y legalista, se enfrenta a una idea que trasciende su comprensión tradicional. Para él, la noción de volver a nacer parece absurda e imposible desde un punto de vista físico. Su respuesta subraya la brecha entre la mentalidad terrenal y la realidad espiritual que Jesús está introduciendo. Jesús está hablando de una transformación espiritual radical, algo que Nicodemo no puede entender completamente en ese momento. La pregunta de Nicodemo destaca la limitación humana para comprender las cosas de Dios sin la iluminación del Espíritu Santo. Su reacción es representativa de muchos que sin una revelación espiritual luchan por entender las profundas verdades de la fe. Este momento de incomprensión también es un punto de enseñanza crucial. La pregunta de Nicodemo proporciona a Jesús la oportunidad de profundizar en la explicación del nuevo nacimiento, aclarando que no se trata de un regreso físico al vientre materno, sino de un renacimiento espiritual que es esencial para entrar en el reino de Dios. Nicodemo, a pesar de su confusión, muestra una disposición a aprender. Su pregunta, aunque errónea en su interpretación literal, refleja un deseo genuino de entender lo que Jesús está diciendo. Este anhelo de conocimiento y verdad es un paso importante hacia la fe y la comprensión espiritual. El diálogo entre Jesús y Nicodemo nos invita a considerar nuestras propias limitaciones en la comprensión espiritual y la necesidad de una revelación de Dios para captar las verdades profundas del reino de Dios. Nos recuerda que la sabiduría humana y la educación, aunque valiosas, no son suficientes para entender las cosas de Dios. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo para iluminarnos y transformarnos desde adentro. Esta interacción también resalta la paciencia y la disposición de Jesús para enseñar y guiar a aquellos que buscan la verdad, incluso cuando están confundidos o tienen preguntas difíciles. Nos anima a buscar y a preguntar, confiando en que Dios revelará su verdad a aquellos que sinceramente desean conocerlo y comprender sus caminos. Antes de pasar al siguiente verso, me gustaría saber si ya has experimentado el nuevo nacimiento espiritual, donde has sentido la transformación y el poder de Dios en tu vida. Comparte en los comentarios para que podamos intercambiar experiencias y aprender juntos sobre este renacimiento espiritual. Ahora continuemos adelante. Número 5. Juan 3:5. Respondió Jesús: De cierto,
De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La respuesta de Jesús a Nicodemo es una declaración fundamental que aclara la naturaleza del nuevo nacimiento requerido para entrar en el reino de Dios. Al decir, de cierto te digo, Jesús enfatiza la certeza y la importancia de sus palabras, asegurando a Nicodemo la veracidad de su enseñanza. Jesús menciona dos elementos esenciales: agua y espíritu. Esta frase ha sido interpretada de diversas maneras, pero comúnmente se entiende que Jesús se refiere a una purificación espiritual y a la regeneración por el Espíritu Santo. El uso de agua puede aludir al bautismo, un símbolo de limpieza y arrepentimiento, y del Espíritu se refiere a la obra regeneradora del Espíritu Santo, que transforma el corazón y la mente del creyente. El bautismo, en el contexto de la enseñanza de Juan el Bautista y en el ministerio de Jesús, simboliza el arrepentimiento y la renuncia al pecado. Es un acto externo que refleja una disposición interna de purificación y un compromiso con una nueva vida en Dios. Al mencionar el agua, Jesús subraya la necesidad de una limpieza espiritual, un paso esencial para la transformación. El Espíritu, por otro lado, es el agente divino que realiza la obra de regeneración. Nacer del Espíritu implica una renovación interna, un cambio radical en la naturaleza del individuo que lo capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. Esta transformación es una obra sobrenatural que no puede ser alcanzada por el esfuerzo humano, sino solo por la acción del Espíritu Santo. La combinación de agua y del Espíritu enfatiza que el nuevo nacimiento es tanto una purificación como una regeneración espiritual. No es suficiente con solo arrepentirse y ser limpiado. También es necesario ser transformado y renovado por el Espíritu Santo para entrar en el reino de Dios. Este proceso de renacimiento implica un cambio profundo en la identidad y el carácter de la persona, haciéndola apta para vivir en la presencia de Dios y bajo su dominio. Jesús establece claramente que sin este nuevo nacimiento no se puede entrar en el reino de Dios. Esto subraya la exclusividad y la necesidad absoluta del nuevo nacimiento para la salvación y la vida eterna. No se puede acceder al reino de Dios a través de la herencia, el conocimiento religioso o las buenas obras, sino solo a través de esta experiencia transformadora que Jesús describe. Esta enseñanza de Jesús desafía a todos los creyentes a examinar su propia vida espiritual y a buscar una verdadera transformación. Nos invita a someternos a la obra purificadora del bautismo y a abrirnos a la regeneración del Espíritu Santo. Es un llamado a dejar atrás la vieja naturaleza y a abrazar una nueva vida en Cristo, caracterizada por la pureza, la santidad y la comunión con Dios. Número 6. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La declaración de Jesús subraya la distinción fundamental entre el nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Esta distinción es crucial para entender la enseñanza de Jesús sobre el nuevo nacimiento y la entrada al reino de Dios. Al decir, lo que es nacido de la carne, carne es, Jesús se refiere al nacimiento físico, el proceso natural mediante el cual los seres humanos vienen al mundo. La carne, en este contexto, simboliza la naturaleza humana en su estado natural, limitada por sus inclinaciones y debilidades. Este nacimiento nos da la vida física, pero no tiene la capacidad de conferir la vida espiritual o la capacidad de entrar en el reino de Dios. La carne, en la enseñanza bíblica, a menudo se asocia con la naturaleza caída del ser humano, propensa al pecado y a las limitaciones humanas. Aunque la vida física es un don de Dios, por sí misma no puede alcanzar las realidades espirituales del reino de Dios.
La carne es temporal y sujeta a la corrupción y la muerte, y por lo tanto no puede heredar la eternidad con Dios. Por otro lado, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí Jesús habla del nacimiento espiritual, una regeneración que es obra del Espíritu Santo. Este nacimiento es esencialmente diferente del nacimiento físico. Mientras que la carne produce carne, el Espíritu produce espíritu. Esto significa que el Espíritu Santo da a luz a una nueva naturaleza en el creyente, una naturaleza que es espiritual, eterna y en comunión con Dios. El nacimiento del Espíritu implica una transformación radical que afecta a la totalidad del ser humano. Es un cambio profundo que afecta el corazón, la mente y el espíritu, capacitando al individuo para vivir una vida que refleja los valores y la realidad del reino de Dios. Este nacimiento espiritual nos permite experimentar una relación íntima con Dios y vivir conforme a su voluntad. La enseñanza de Jesús aquí también resalta la insuficiencia de los esfuerzos humanos para alcanzar la salvación. No importa cuánto se esfuerce una persona en la carne, no puede producir lo que solo el Espíritu puede dar. La vida espiritual y la entrada al reino de Dios no se pueden lograr mediante obras humanas, rituales o tradiciones, sino únicamente a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Además, esta distinción entre carne y espíritu tiene implicaciones prácticas para la vida del creyente. Nos llama a vivir no según los deseos de la carne, sino según el Espíritu. Esto significa que nuestras decisiones, acciones y pensamientos deben ser guiados por el Espíritu Santo, reflejando la nueva naturaleza que hemos recibido a través del nuevo nacimiento. Número 7. Juan 3:7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La declaración de Jesús es una exhortación directa a Nicodemo a no sorprenderse o asombrarse ante la necesidad del nuevo nacimiento. Jesús está enfatizando que esta necesidad es una verdad fundamental e ineludible para todos los que desean ver y entrar en el reino de Dios. Nicodemo, como líder religioso y erudito, probablemente estaba asombrado y confundido por la enseñanza radical de Jesús sobre el nuevo nacimiento. Para alguien inmerso en las tradiciones y leyes del judaísmo, la idea de que el conocimiento, la observancia de la ley y el estatus religioso no eran suficientes para entrar en el reino de Dios debió ser impactante. Jesús, al decir «no te maravilles», está instando a Nicodemo a aceptar esta verdad esencial sin resistencia ni sorpresa. La necesidad de nacer de nuevo se refiere a una transformación espiritual profunda y completa. No es simplemente una mejora o un ajuste de la vida moral, sino un renacimiento total que afecta la esencia misma del individuo. Este nuevo nacimiento implica un cambio radical en la identidad, los valores y la orientación de la persona, pasando de una vida centrada en sí misma y en el mundo a una vida centrada en Dios y su reino. La frase «os es necesario» subraya que esta no es una opción o una sugerencia, sino una necesidad absoluta. Jesús establece que sin este nuevo nacimiento nadie puede ver ni entrar en el reino de Dios. Esto implica que la naturaleza humana en su estado natural es incapaz de cumplir con los requisitos del reino de Dios. La salvación y la vida eterna no pueden lograrse mediante esfuerzos humanos, religiosidad o moralidad, sino únicamente a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. La enseñanza de Jesús también tiene un profundo significado teológico. El nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios, realizado por el Espíritu Santo. No es algo que los humanos puedan lograr por sí mismos, sino un don de Dios que transforma radicalmente la vida de la persona. Este nuevo nacimiento es el comienzo de una nueva vida en Cristo, una vida que refleja los valores y la naturaleza del reino de Dios.
La exhortación a no maravillarse también invita a la humildad y la apertura espiritual. Nicodemo, a pesar de su conocimiento y estatus, necesitaba reconocer su necesidad de esta transformación espiritual. Esto nos recuerda que todos, sin importar nuestro conocimiento, logros o estatus, necesitamos nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. La verdadera fe y salvación comienzan con la humildad de reconocer nuestra insuficiencia y la necesidad de la gracia transformadora de Dios. Y antes de pasar al siguiente versículo, me he dado cuenta de que aún no has dejado tu like. Es muy importante que dejes tu like, ya que esto ayuda a YouTube a seguir recomendando este contenido a muchas personas. Así que asegúrate de estar ayudando a difundir el Evangelio de Jesucristo. Amén. Número 8. Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En Juan 3:8, Jesús utiliza una analogía poderosa para explicar la naturaleza del nuevo nacimiento espiritual. Esta comparación entre el viento y el Espíritu Santo es profunda y revela varias verdades esenciales sobre la regeneración espiritual. El viento, en su imprevisibilidad y poder, es una ilustración apta de cómo opera el Espíritu Santo. El viento sopla libremente sin que los seres humanos puedan controlarlo o predecir su dirección exacta. Oímos su sonido y vemos sus efectos, pero no podemos ver el viento mismo ni determinar su origen o destino exacto. De la misma manera, el Espíritu Santo obra de manera soberana y misteriosa en la vida de las personas. La analogía del viento destaca la soberanía y libertad del Espíritu Santo. Así como el viento no está sujeto al control humano, el Espíritu Santo actúa según la voluntad de Dios, transformando a quienes Él elige en formas que a menudo escapan a nuestra comprensión y previsión. Este aspecto misterioso de la obra del Espíritu resalta la dependencia total que tenemos de la gracia y el poder de Dios para la regeneración espiritual. La frase «oyes su sonido» sugiere que aunque no podemos ver al Espíritu Santo directamente, podemos percibir su presencia y obra a través de los cambios y transformaciones que produce en la vida de las personas. Los frutos del Espíritu, tales como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, son evidencias visibles de su acción en nosotros. Al igual que el viento, el Espíritu Santo deja señales tangibles de su actividad, aunque su esencia y movimiento permanezcan invisibles. La comparación también subraya la necesidad de una experiencia personal con el Espíritu Santo para comprender plenamente el nuevo nacimiento. Cada persona nacida del Espíritu tiene una experiencia única y personal con Dios, marcada por una transformación interna que no puede ser explicada o replicada simplemente por medio de esfuerzos humanos o comprensión intelectual. Esta experiencia es fundamentalmente espiritual y solo puede ser entendida plenamente por aquellos que la han vivido. Además, la imprevisibilidad del viento refleja la manera en que el Espíritu Santo desafía nuestras expectativas y planes humanos. A menudo, el Espíritu actúa de formas que no anticipamos, guiándonos, renovándonos y cambiándonos de maneras sorprendentes y profundas. Esto nos invita a estar abiertos y receptivos a la obra del Espíritu, permitiendo que Él nos transforme y nos guíe según su voluntad, no la nuestra. Número 9. Juan 3:9. En Juan 3:9, la respuesta de Nicodemo a la enseñanza de Jesús sobre el nuevo nacimiento refleja su asombro y confusión ante una verdad espiritual que trascendía su conocimiento y experiencia religiosa. Nicodemo, como maestro y líder en la comunidad judía, estaba bien versado en la ley y las tradiciones de su fe.
Sin embargo, la idea de un nuevo nacimiento espiritual presentada por Jesús era completamente nueva y desconcertante para él. La pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto?, muestra una mente acostumbrada a explicaciones lógicas y procesos visibles y tangibles. Ahora se enfrentaba a una enseñanza que desafiaba todas sus categorías previas de pensamiento. Esta pregunta no solo revela la dificultad de Nicodemo para entender lo que Jesús estaba enseñando, sino también la limitación de la sabiduría humana en asuntos espirituales. A pesar de su erudición y su estatus, Nicodemo reconocía que no podía comprender por sí mismo la profundidad de las verdades espirituales que Jesús estaba presentando. Esto subraya la necesidad de la revelación con Dios y la iluminación del Espíritu Santo para comprender plenamente las verdades del reino de Dios. La sabiduría y el conocimiento humanos, aunque valiosos, son insuficientes para penetrar los misterios espirituales. La pregunta de Nicodemo también muestra una disposición a aprender y una apertura a la verdad. Aunque estaba confundido, no rechazó la enseñanza de Jesús. Más bien, buscó entenderla más profundamente. Esta actitud de humildad y búsqueda de la verdad es esencial para cualquier creyente que desee crecer espiritualmente. Jesús aprovecha esta pregunta de Nicodemo como una oportunidad para profundizar en su explicación del nuevo nacimiento espiritual. Su respuesta enfatiza que el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo y no algo que se pueda lograr mediante esfuerzos humanos o la observancia de la ley. Esta enseñanza subraya la gracia de Dios y la necesidad de una transformación espiritual que solo Él puede llevar a cabo. La pregunta de Nicodemo resuena con muchos buscadores espirituales que luchan por entender las profundidades de la fe cristiana. Es una pregunta honesta que surge del deseo de comprender algo que parece incomprensible desde una perspectiva puramente humana. Nos invita a todos a reflexionar sobre nuestra propia apertura a las enseñanzas de Jesús y nuestra disposición a recibir la revelación de Dios, incluso cuando desafía nuestras expectativas y entendimiento previo. Número 10. Juan 3:10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? La respuesta de Jesús a Nicodemo en Juan 3:10. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es una reprimenda suave pero significativa que resalta varias verdades importantes sobre la comprensión espiritual y la enseñanza religiosa. Primero, esta respuesta de Jesús pone de manifiesto la expectativa de que un maestro de Israel, alguien con la responsabilidad de guiar y enseñar al pueblo en asuntos espirituales, debería tener un entendimiento más profundo de las Escrituras y de los conceptos espirituales fundamentales. Nicodemo, como fariseo y miembro del Sanedrín, era considerado un erudito y un líder en la comunidad judía. Sin embargo, su falta de comprensión sobre el nuevo nacimiento revela una laguna en su conocimiento y en su capacidad para percibir las verdades espirituales que Jesús estaba enseñando. Jesús no solo se refiere al conocimiento intelectual, sino a una comprensión espiritual que viene de una relación viva y activa con Dios. Los líderes religiosos de la época, incluidos los fariseos, a menudo estaban más enfocados en la letra de la ley que en el espíritu de la misma. Esta desconexión podía llevar a una falta de percepción de las verdades más profundas que las Escrituras contenían sobre el reino de Dios y la obra del Espíritu. En segundo lugar, la pregunta de Jesús subraya la idea de que el conocimiento teológico y la posición religiosa no garantizan la comprensión de las cosas de Dios. Nicodemo tenía un amplio conocimiento de las Escrituras y una posición elevada,
pero estas credenciales no fueron suficientes para entender la enseñanza esencial sobre el nuevo nacimiento. Esto destaca la necesidad de una revelación de Dios y de la obra del Espíritu Santo para entender y experimentar plenamente las realidades espirituales. La respuesta de Jesús también puede interpretarse como una crítica al sistema religioso de la época, que a menudo enfatizaba el cumplimiento externo de la ley sin una verdadera transformación interna. La sorpresa de Jesús ante la ignorancia de Nicodemo podría estar dirigida a la estructura religiosa en general, que había perdido de vista la esencia de la relación con Dios y la necesidad de una renovación espiritual genuina. Además, esta interacción nos enseña que la verdadera comprensión espiritual requiere humildad y apertura a la enseñanza de Dios. Nicodemo, aunque confuso, muestra una disposición a aprender, lo cual es crucial para cualquier buscador de la verdad. La pregunta de Jesús desafía a todos los líderes y creyentes a examinar su propia comprensión espiritual y a buscar una relación más profunda y reveladora con Dios. Finalmente, esta pregunta de Jesús tiene implicaciones para todos los creyentes hoy en día. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia comprensión de la fe y sobre si estamos abiertos a la obra continua del Espíritu Santo en nuestras vidas. También nos desafía a ir más allá del conocimiento superficial y a buscar una transformación profunda y continua que viene de una relación íntima con Dios. Número 11, Juan 3:11. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Esta afirmación de Jesús es rica en significado y subraya varios aspectos cruciales de su enseñanza y misión. Primero, al comenzar con de cierto te digo, Jesús utiliza una fórmula enfática para resaltar la veracidad y la importancia de lo que va a decir. Esta repetición, en griego, amén, amén, es una manera de llamar la atención y garantizar que lo que sigue es una verdad indiscutible y digna de atención. Jesús continúa diciendo que lo que sabemos, lo hablamos, y lo que hemos visto, lo testificamos. Aquí Jesús está afirmando la autenticidad y la autoridad de su enseñanza. Él habla de lo que sabe y testifica de lo que ha visto personalmente. Esto sugiere una experiencia directa y un conocimiento íntimo de las realidades de Dios. Jesús, como el Hijo de Dios, tiene un conocimiento único y una visión directa del Padre y del reino de los cielos, lo que le da una autoridad sin igual en su enseñanza. La expresión «lo que sabemos» indica que Jesús habla desde un conocimiento profundo y seguro, no desde suposiciones o teorías. Esto contrasta con la enseñanza de muchos líderes religiosos de la época que a menudo dependían de interpretaciones humanas. Jesús presenta su testimonio como una verdad revelada y experimentada personalmente. La frase «y lo que hemos visto, testificamos» refuerza la idea de que el testimonio de Jesús está basado en una experiencia visual y directa de las realidades celestiales. En la cultura judía, el testimonio ocular era considerado la forma más confiable de testimonio. Jesús no solo habla de verdades espirituales, sino que las ha visto y experimentado en su relación con el Padre. Sin embargo, Jesús señala una trágica realidad: «y no recibís nuestro testimonio». Esta declaración revela la incredulidad y la resistencia de muchas personas, incluidos los líderes religiosos, como Nicodemo, para aceptar la verdad que Jesús presenta. A pesar de la claridad y la autoridad de su enseñanza, muchos rechazan su mensaje. Este rechazo no se debe a la falta de evidencia o claridad en el testimonio de Jesús, sino a la dureza de corazón y la resistencia espiritual de aquellos que oyen. Nosotros en nuestro testimonio puede referirse a Jesús y sus seguidores,
o puede ser un uso inclusivo que enfatiza la unidad del testimonio divino. En cualquier caso, el rechazo de este testimonio refleja una falta de fe y una ceguera espiritual que impide a las personas reconocer y aceptar la verdad revelada por Dios. Esta declaración de Jesús también subraya la importancia del testimonio y la proclamación de la verdad en la vida cristiana. Los creyentes están llamados a hablar y testificar de lo que han conocido y experimentado en su relación con Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús. Sin embargo, también deben estar preparados para enfrentar la incredulidad y el rechazo, sabiendo que la aceptación del testimonio divino depende de la obra del Espíritu Santo en los corazones de las personas. Número 12. Juan 3:12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Esta declaración revela la dificultad que Nicodemo y otros tienen para aceptar y comprender las enseñanzas de Jesús, incluso aquellas que están más directamente relacionadas con la experiencia humana y terrenal. Primero, al referirse a cosas terrenales, Jesús está hablando de enseñanzas que, aunque profundas y espirituales, tienen una conexión directa con la experiencia cotidiana y la vida práctica. Esto puede incluir conceptos como el nuevo nacimiento, el arrepentimiento y la fe, que son fundamentales para la vida espiritual, pero también tienen implicaciones claras y visibles en la vida de una persona. Jesús había estado hablando con Nicodemo sobre el nuevo nacimiento, un concepto espiritual que implica una transformación interna visible en el comportamiento y la vida diaria del creyente. La incredulidad de Nicodemo ante estas cosas terrenales refleja una falta de disposición o capacidad para comprender y aceptar incluso los principios básicos del reino de Dios. Esta falta de fe y entendimiento en las cuestiones más accesibles y prácticas pone de manifiesto una barrera espiritual que impide a Nicodemo y a otros captar las verdades más profundas y celestiales. Cuando Jesús menciona las celestiales, se refiere a verdades y realidades que trascienden la experiencia humana y que están más allá de la comprensión sin una revelación directa de Dios. Estas verdades incluyen la naturaleza de Dios, los misterios del reino de los cielos, la eternidad y el plan de redención en su totalidad. Si Nicodemo y otros no pueden aceptar y comprender las enseñanzas que Jesús les presenta en términos más accesibles y relacionados con su experiencia terrenal, será aún más difícil para ellos comprender las revelaciones más profundas y sublimes sobre la naturaleza y los propósitos eternos de Dios. La declaración de Jesús también resalta la interconexión entre lo terrenal y lo celestial en su enseñanza. Las verdades terrenales sirven como una base o un punto de entrada para comprender las realidades celestiales. La fe en lo que Jesús enseña sobre la vida espiritual diaria prepara el camino para una comprensión más profunda de los misterios de Dios. La incredulidad en los aspectos más accesibles y prácticos del mensaje de Jesús cierra la puerta a una revelación más profunda. Este versículo también pone en relieve la necesidad de la fe como fundamento para comprender las verdades espirituales. La incredulidad actúa como una barrera que impide el acceso a una comprensión más profunda y rica de las enseñanzas de Jesús. La fe, por otro lado, abre el camino para recibir y comprender las revelaciones más profundas y celestiales que Jesús ofrece. Finalmente, la pregunta retórica de Jesús subraya un desafío y una invitación. Desafía a los oyentes a examinar su propia fe y disposición para aceptar las verdades que Jesús presenta. Al mismo tiempo, invita a un crecimiento en la fe que permita una comprensión más plena y rica de las realidades celestiales. Este crecimiento en la fe y en la comprensión es un proceso continuo que comienza con la aceptación de las enseñanzas básicas y se profundiza a medida que uno se abre más plenamente a la revelación de Dios.
Número 13. Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esta afirmación es crucial y revela verdades profundas sobre la identidad de Jesús, su origen divino y su autoridad única para hablar sobre las cosas celestiales. Primero, al afirmar nadie subió al cielo, Jesús deja claro que ningún ser humano ha ascendido por sus propios méritos al cielo para obtener conocimiento de Dios y traerlo de vuelta a la tierra. Esto subraya la inaccesibilidad del cielo y del conocimiento de Dios para los seres humanos a través de sus propios esfuerzos. Ninguna sabiduría humana, ritual religioso o esfuerzo moral puede llevar a una persona al cielo para comprender plenamente los misterios de Dios. La segunda parte de la declaración, sino el que descendió del cielo, introduce a Jesús como la excepción a esta regla. Jesús no es simplemente un maestro humano que ha adquirido sabiduría de Dios, sino que Él mismo ha descendido del cielo. Esto indica su origen y su preexistencia. Jesús es el Hijo de Dios, quien estaba con el Padre desde el principio y ha venido al mundo para revelar las verdades celestiales a la humanidad. La frase «el Hijo del Hombre» es un título que Jesús usa a menudo para referirse a sí mismo. Este título tiene raíces en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Daniel 7:13-14, donde se refiere a una figura divina que recibe dominio y autoridad eternos. Al usar este título, Jesús se identifica con esta figura divina y reclama su autoridad celestial. La declaración que está en el cielo es particularmente significativa. Aunque Jesús está hablando con Nicodemo en la tierra, afirma que está en el cielo. Esto subraya su naturaleza divina y omnipresente. Jesús, como el Hijo de Dios, no está limitado por el tiempo y el espacio como los seres humanos. Él es plenamente consciente y presente en la realidad celestial, incluso mientras está físicamente en la tierra. Esto refuerza su autoridad y capacidad para hablar sobre las cosas celestiales con absoluta certeza y verdad. La enseñanza de Jesús en este versículo también resalta la naturaleza única de su revelación. Porque Él ha descendido del cielo y está en el cielo, Jesús tiene un conocimiento directo y completo de las realidades de Dios. Él no está transmitiendo información de segunda mano o interpretaciones humanas, sino que está revelando la verdad directamente desde la fuente de Dios. Esto diferencia radicalmente a Jesús de cualquier otro maestro religioso o profeta. En el contexto de su conversación con Nicodemo, esta afirmación subraya por qué las palabras de Jesús deben ser aceptadas con fe y seriedad. Nicodemo y todos los oyentes deben reconocer que Jesús habla con una autoridad y conocimiento que trascienden cualquier otra fuente humana. Su testimonio es verdadero y digno de confianza porque proviene de su experiencia y naturaleza con Dios. Finalmente, este versículo también tiene implicaciones profundas para la salvación y la relación con Dios. Jesús, como el Hijo del Hombre que descendió del cielo, es el puente entre Dios y la humanidad. Su encarnación y revelación son actos de amor de Dios que abren el camino para que los seres humanos conozcan a Dios y entren en su reino. La afirmación de Jesús nos invita a reconocer su identidad divina, a confiar en su enseñanza y a seguirlo como el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. Número 14. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esta declaración conecta un evento específico del Antiguo Testamento con la misión redentora de Jesús, proporcionando una comprensión más profunda de su propósito y la naturaleza de su sacrificio. La referencia a Moisés, levantando la serpiente en el desierto, se encuentra en el libro de Números 21, 4, 9. En este pasaje,
El pueblo de Israel se queja contra Dios y Moisés durante su travesía por el desierto. Como castigo, Dios envía serpientes venenosas que muerden y matan a muchos israelitas. Arrepentidos, el pueblo clama a Moisés, quien intercede ante Dios. Dios instruye a Moisés a hacer una serpiente de bronce y colocarla en un asta. Quien mirara a la serpiente de bronce después de haber sido mordido sería sanado y viviría. Este acto de mirar la serpiente de bronce representaba un acto de fe y obediencia a la provisión de Dios para la salvación. Jesús utiliza esta historia como una analogía de su propia misión. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que aquellos que la miraran pudieran ser sanados, Jesús, el Hijo del Hombre, también debe ser levantado para traer salvación. En este contexto, levantado tiene un doble significado. Primero, se refiere a su crucifixión, donde sería literalmente levantado en una cruz. Segundo, implica su exaltación y glorificación a través de su resurrección y ascensión. La necesidad de que el Hijo del Hombre sea levantado subraya la importancia y la inevitabilidad del sacrificio de Jesús. Es necesario porque es el medio designado por Dios para la redención de la humanidad. El levantamiento de Jesús en la cruz es el acto central de la historia de la salvación, donde Él toma sobre sí los pecados del mundo y ofrece su vida como rescate por muchos. Al igual que los israelitas miraban a la serpiente de bronce y recibían sanidad, así también mirar a Jesús levantado en la cruz con fe resulta en salvación y vida eterna. Este acto de mirar con fe a Jesús crucificado implica reconocer nuestra necesidad de salvación, arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en su sacrificio redentor. Esta comparación también resalta el amor y la provisión de Dios para la salvación de la humanidad. Así como Dios proveyó un medio de sanidad para los israelitas en el desierto, Él ha provisto a su propio Hijo como el medio de salvación para todos los que creen en Él. La crucifixión de Jesús es un acto de amor de Dios que ofrece esperanza y vida a todos los que miran a Él con fe. Además, el levantamiento de Jesús no se limita solo a su crucifixión. Su resurrección y ascensión también son aspectos cruciales de su levantamiento. La resurrección confirma la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte, y su ascensión marca su exaltación y reinado a la diestra del Padre. Estos eventos completan el cuadro de su glorificación y exaltación. Número 15, Juan 3:15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta afirmación encapsula el propósito central de la misión de Jesús y del Evangelio cristiano. Aquí se presentan varias verdades fundamentales sobre la fe, la salvación y la vida eterna. Primero, la declaración «todo aquel que en Él cree» subraya la universalidad y la inclusividad de la oferta de salvación. No está limitada a un grupo específico de personas como los judíos, sino que se extiende a toda la humanidad. La palabra «todo» indica que cualquiera, sin importar su origen, trasfondo o condición, puede recibir esta oferta de salvación a través de la fe en Jesús. Este énfasis en la fe como el medio para recibir la vida eterna destaca la accesibilidad del Evangelio para todos. La frase «que en Él cree» señala la importancia central de la fe en Jesús. Creer en Jesús no es solo un asentimiento intelectual a ciertos hechos sobre su vida y enseñanzas, sino una confianza y una dependencia personal en Él para la salvación. Implica reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, aceptar su sacrificio en la cruz como el pago por nuestros pecados y confiar en su poder para darnos vida eterna. La fe en Jesús es una respuesta personal al amor y la gracia de Dios, una entrega de uno mismo a su señorío. El propósito de esta fe es no se pierda, mas tenga vida eterna.
Aquí Jesús establece un contraste entre dos destinos, la perdición y la vida eterna. Perderse implica una separación eterna de Dios, una condición de condenación y juicio debido al pecado. Es el destino natural de la humanidad sin la intervención redentora de Dios. La perdición es la consecuencia del rechazo de la oferta de salvación de Dios y de vivir en rebelión contra Él. Por otro lado, la vida eterna es el don supremo que Dios ofrece a través de la fe en Jesús. La vida eterna no se refiere solo a una vida sin fin, sino a una calidad de vida que comienza en el momento de la fe y se extiende más allá de la muerte física. Es una vida en comunión y relación con Dios, marcada por su presencia, amor y bendición. La vida eterna es participar de la naturaleza de Dios, experimentar la plenitud de la vida que Dios ha diseñado para nosotros y disfrutar de una relación eterna con Él. Esta vida eterna también tiene una dimensión futura que incluye la resurrección de los muertos y la vida en el nuevo cielo y la nueva tierra, donde no habrá más dolor ni muerte. Sin embargo, también es una realidad presente, ya que aquellos que creen en Jesús comienzan a experimentar la vida eterna aquí y ahora, viviendo en la luz de su amor y bajo la guía del Espíritu Santo. El verbo tenga indica que la vida eterna es un don recibido en el momento de creer, no algo que se obtiene a través de obras o méritos propios. Es un regalo de Dios, basado en su gracia y amor, y accesible únicamente a través de la fe en Jesús. Este énfasis en la gracia de Dios subraya que la salvación es un acto de amor de Dios, no una recompensa por el esfuerzo humano. Número 16, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 es uno de los versículos más conocidos y citados de la Biblia, encapsulando la esencia del mensaje cristiano de amor y salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo revela varias verdades profundas sobre el carácter de Dios, su plan de redención y la naturaleza de la fe y la salvación. Primero, la frase «porque de tal manera amó Dios al mundo» destaca la magnitud y la naturaleza del amor de Dios. Este amor es inclusivo y universal, extendiéndose a todo el mundo sin excepción. No está limitado a un grupo específico de personas como los judíos, sino que abarca a toda la humanidad, independientemente de raza, cultura o condición. La expresión «de tal manera» sugiere la profundidad y la intensidad del amor de Dios, un amor que es activo y sacrificial. El verbo amó está en tiempo pasado, lo que indica una acción específica y decisiva que Dios ha tomado. Este amor no es solo un sentimiento, sino que se manifiesta en una acción concreta, el envío de su Hijo unigénito. Aquí, el amor de Dios se demuestra a través del sacrificio supremo, dar lo más valioso que tenía, su propio Hijo, para la salvación del mundo. La frase «ha dado a su Hijo unigénito» señala el acto de entrega de Dios. El término unigénito destaca la singularidad y la posición especial de Jesús como el único Hijo de Dios. Esta entrega no es simplemente un acto de enviar a Jesús al mundo, sino que también incluye su sacrificio en la cruz. El verbo «ha dado» implica que Dios ofreció a su Hijo como un sacrificio por los pecados de la humanidad, un acto de amor y gracia incomparables. El propósito de este acto de amor se revela en la siguiente frase: para que todo aquel que en Él cree. Se enfatiza la necesidad de la fe en Jesús como el medio para recibir los beneficios del sacrificio de Cristo. La fe aquí no es solo un asentimiento intelectual, sino una confianza y una entrega total a Jesús como Salvador y Señor. Es una relación personal de confianza y dependencia en Él.
La consecuencia de esta fe se describe en dos partes: no se pierda y más tenga vida eterna. No se pierda se refiere a la salvación del juicio y la condenación eterna. El término perderse implica una separación definitiva de Dios y una existencia en sufrimiento eterno. Este destino es el resultado natural del pecado y la rebelión contra Dios, pero la fe en Jesús ofrece una vía de escape de esta perdición. En contraste, mas tenga vida eterna describe el regalo positivo de Dios a los creyentes. La vida eterna no es solo una existencia sin fin, sino una calidad de vida que incluye una relación plena y continua con Dios. Es una vida que comienza en el momento de creer y se extiende por toda la eternidad. Esta vida eterna se caracteriza por la comunión con Dios, el gozo, la paz y la satisfacción que provienen de estar en su presencia. Además, la vida eterna tiene una dimensión presente y futura. En el presente, aquellos que creen en Jesús experimentan una transformación interna y una nueva relación con Dios. En el futuro, esta vida eterna culminará en la resurrección y la vida en el nuevo cielo y la nueva tierra, donde los creyentes disfrutarán de la plenitud de la salvación y la comunión eterna con Dios. Número 17. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Juan 3:17, Jesús continúa explicando la razón de su venida al mundo diciendo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta declaración complementa y profundiza el versículo anterior, revelando más sobre el propósito de Dios detrás del envío de Jesús. La frase «no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo» destaca la intención fundamental de Dios al enviar a Jesús. A pesar del pecado y la rebelión del mundo contra Dios, el propósito de la venida de Jesús no fue pronunciar juicio y condena inmediata sobre la humanidad. Aunque Dios, siendo justo, tiene todo el derecho de juzgar y condenar el pecado, su motivación principal al enviar a Jesús fue el amor y la misericordia. La misión de Jesús se presenta en términos de salvación más que de condena. Esto no significa que el juicio y la justicia de Dios sean ignorados, sino que la primera venida de Jesús se centra en ofrecer una oportunidad de redención y reconciliación. Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido, ofreciendo a la humanidad una nueva oportunidad para volver a Dios y recibir el perdón de sus pecados. La segunda parte de la declaración, sino para que el mundo sea salvo por él, enfatiza el propósito redentor de la misión de Jesús. La salvación que Jesús ofrece es inclusiva y accesible a todo el mundo. No está restringida a un grupo selecto, sino que está disponible para todos los que creen en él. Este propósito de salvación refleja el amor universal de Dios por su creación y su deseo de restaurar la relación entre él y la humanidad. El término salvo implica una liberación del pecado y sus consecuencias, que incluyen la separación de Dios, la muerte espiritual y el juicio eterno. Ser salvo significa ser rescatado de esta condición y ser restaurado a una relación correcta con Dios. La salvación que Jesús ofrece abarca tanto la vida presente como la eternidad, proporcionando una transformación completa que comienza ahora y se perfecciona en la vida eterna. Además, esta salvación no es algo que los seres humanos puedan lograr por sí mismos, es un don de Dios obtenido a través de la fe en Jesucristo. Jesús, al morir en la cruz y resucitar, pagó el precio por los pecados de la humanidad, venciendo el poder del pecado y la muerte a través de su sacrificio. Jesús abrió el camino para que todos los que creen en él puedan ser reconciliados con Dios y recibir la vida eterna. La declaración también subraya la continua oferta de salvación que Jesús extiende a la humanidad.
Aunque vino inicialmente para salvar, esta oferta de salvación permanece vigente hasta su segunda venida, cuando vendrá como juez. Durante este tiempo, la humanidad tiene la oportunidad de responder al mensaje de salvación y aceptar el regalo de la vida eterna. Finalmente, la misión de Jesús como Salvador es una manifestación del carácter de Dios. Revela su amor, misericordia y gracia. Dios no desea la muerte del pecador, sino que todos lleguen al arrepentimiento y a la vida eterna. La venida de Jesús es la expresión suprema de este deseo de Dios de salvar y restaurar a la humanidad. Número 18. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18 es una declaración que enfatiza la importancia de la fe en Jesús y las consecuencias eternas de esa decisión. Este versículo contrasta dos estados espirituales y sus respectivos resultados, proporcionando una enseñanza crucial sobre la fe y la condenación. Primero, la frase «el que en él cree no es condenado» subraya la promesa de seguridad y salvación para aquellos que ponen su fe en Jesús. Creer en Jesús implica una confianza profunda y personal en Él como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Esta fe va más allá de un asentimiento intelectual e implica una entrega total de la vida y una dependencia en Él para la salvación. Aquellos que creen en Jesús son liberados de la condenación, que es el juicio justo de Dios sobre el pecado. La condenación aquí se refiere a la separación eterna y al juicio de Dios. Por otro lado, la declaración «pero el que no cree ya ha sido condenado» resalta la gravedad de rechazar a Jesús. La incredulidad en Jesús resulta en una condenación que ya está presente porque se rechaza el único medio de salvación provisto por Dios. Este estado de condenación es el resultado de permanecer en el pecado y la rebelión contra Dios al rechazar a Jesús y la oferta de gracia y perdón que Él representa. La razón para esta condenación se explica en la frase «porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios». En la cultura bíblica, el nombre representa la esencia y el carácter de la persona. Creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios significa aceptar y confiar en Jesús como la revelación completa y definitiva de Dios. Jesús es el único Hijo de Dios enviado al mundo para revelar al Padre y proporcionar el camino de la salvación. Rechazar su nombre es rechazar quién es Él y lo que ha hecho por la humanidad. Este versículo también refleja la justicia y la misericordia de Dios. La condenación no es una decisión arbitraria, sino el resultado de la decisión consciente de cada persona en relación con Jesús. Dios ofrece un camino de salvación a través de su Hijo, pero respeta la libertad humana para aceptar o rechazar esta oferta. La incredulidad resulta en condenación porque es una elección consciente de rechazar la verdad y la luz que Dios ha revelado en Jesús. Además, Juan 3:18 nos desafía a examinar nuestra propia fe y respuesta a Jesús. Nos invita a evaluar si hemos depositado nuestra confianza en Él y aceptado su oferta de salvación. También nos llama a reconocer la seriedad de la incredulidad y a entender las consecuencias eternas de rechazar a Jesús. La invitación a creer en Jesús es una invitación a experimentar la vida eterna, la comunión con Dios y la liberación de la condenación. Finalmente, Juan 3:18 nos recuerda la centralidad de Jesús en el plan de salvación de Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Este versículo subraya la exclusividad de Jesús como el único camino a la vida eterna y la importancia crucial de nuestra respuesta a Él en un mundo lleno de diversas creencias y opciones espirituales.
La enseñanza de Jesús en este versículo nos dirige a la necesidad de una fe personal y decisiva en Él, como la única fuente de salvación y vida eterna. Número 19. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19 profundiza en la razón fundamental detrás de la condenación, revelando la respuesta humana al ofrecimiento de Dios de salvación y la naturaleza del pecado y la maldad. Primero, la luz vino al mundo se refiere a Jesús, quien es descrito en los evangelios como la luz verdadera que ilumina a toda la humanidad. La luz simboliza la verdad, la pureza y la revelación de Dios. Jesús, como la luz del mundo, trae la verdad de Dios y la salvación a un mundo oscurecido por el pecado y la ignorancia. Su venida representa la iniciativa de Dios para redimir y restaurar a la humanidad. Sin embargo, el versículo señala una trágica realidad. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. A pesar de la oferta de salvación y la revelación de la verdad en Jesús, la humanidad en general elige rechazar la luz. Las tinieblas simbolizan el pecado, la ignorancia espiritual y la rebelión contra Dios. Este amor por las tinieblas indica una preferencia activa y deliberada por el mal sobre el bien. La humanidad, en su estado caído, muestra una inclinación a aferrarse al pecado y rechazar la verdad que expone sus obras malas. La razón dada para esta preferencia por las tinieblas es porque sus obras eran malas. Aquí Jesús señala que la naturaleza del pecado no es solo una cuestión de acciones individuales, sino una condición del corazón y de la voluntad. Las obras malas reflejan una disposición interior corrupta y una resistencia a la verdad y la luz. La luz de Jesús revela la verdadera naturaleza de nuestras acciones y motiva una respuesta de arrepentimiento o de rechazo. Aquellos que prefieren continuar en sus malos caminos rechazan la luz porque ésta expone y condena sus obras. Este versículo también revela la dinámica de la condenación. La condenación no es simplemente el resultado de la falta de conocimiento, sino de una elección consciente y voluntaria de rechazar la luz en favor de las tinieblas. La luz de Cristo ofrece la oportunidad de redención y transformación, pero aquellos que aman las tinieblas eligen permanecer en su condición de pecado y, por lo tanto, se condenan a sí mismos. La preferencia por las tinieblas también tiene profundas implicaciones morales y espirituales. Implica una resistencia activa a la verdad y una atracción hacia lo que es contrario a la naturaleza y el carácter de Dios. Este rechazo de la luz es esencialmente un rechazo de Dios mismo y de su oferta de salvación. La condenación, por lo tanto, es el resultado de esta elección de amar y aferrarse al pecado en lugar de aceptar la verdad y la vida que Jesús ofrece. Además, este versículo nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias respuestas a la luz de Cristo. Nos invita a examinar si estamos viviendo en la luz de su verdad o si estamos aferrados a las tinieblas del pecado. La luz de Jesús revela no solo nuestras acciones, sino también las motivaciones y actitudes de nuestro corazón. Nos llama a un arrepentimiento sincero y a una vida transformada por su gracia. Número 20. Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3:20 profundiza en la relación entre el pecado, la verdad y la respuesta humana a la revelación de Dios en Jesús. Primero, todo aquel que hace lo malo se refiere a aquellos que practican el pecado como un modo de vida, no como actos aislados de maldad, sino como una disposición continua y habitual hacia el pecado. Esta inclinación hacia lo malo es una característica de la naturaleza humana caída,
que tiende a rebelarse contra la voluntad de Dios y sus mandamientos. La frase «aborrece la luz» indica una fuerte reacción emocional y volitiva contra la verdad y la santidad representadas por Jesús, la luz del mundo. Aborrecer la luz implica un rechazo profundo hacia todo lo que es santo, justo y verdadero. Esta aversión no es pasiva, sino una actitud activa de resistencia y hostilidad hacia la luz. Aquellos que hacen lo malo prefieren las tinieblas porque la luz expone sus acciones y revela su verdadera naturaleza. No viene a la luz, explica la consecuencia de este aborrecimiento. Aquellos que practican el mal evitan activamente acercarse a la luz de Cristo porque no quieren que sus obras sean expuestas. La luz de Jesús tiene un efecto revelador que muestra la verdad sobre nuestras vidas, acciones y motivaciones. Esta exposición es incómoda y confrontadora para aquellos que están inmersos en el pecado, ya que pone de manifiesto su culpabilidad y su necesidad de arrepentimiento. La razón dada es para que sus obras no sean reprendidas. La luz no solo expone, sino que también reprende, es decir, condena y corrige. Aquellos que hacen lo malo evitan la luz, porque no quieren enfrentar la reprensión y corrección que inevitablemente siguen a la exposición de sus pecados. Prefieren permanecer en las tinieblas donde pueden continuar con sus malas acciones sin sentirse culpables o condenados. Este versículo también revela la naturaleza del autoengaño. Aquellos que hacen lo malo se engañan a sí mismos al pensar que pueden evitar el juicio y la reprensión al permanecer en las tinieblas. Sin embargo, la realidad es que la luz de Cristo eventualmente ilumina toda oscuridad, y la verdad no puede ser ocultada indefinidamente. Además, el aborrecimiento de la luz y la negativa a acercarse a ella subrayan la responsabilidad personal en la respuesta a la verdad. Cada individuo tiene la opción de venir a la luz y enfrentar la verdad sobre sí mismo, o de evitarla y permanecer en las tinieblas. Esta elección tiene consecuencias eternas, ya que determina si uno vivirá en la verdad y la vida eterna, o en la condenación y la separación de Dios. La enseñanza de este versículo nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia disposición hacia la luz de Cristo. Nos invita a examinar si estamos viviendo en la verdad o si estamos evitando la luz para mantener nuestros pecados ocultos. La luz de Jesús no solo expone, sino que también ofrece la oportunidad de arrepentimiento y transformación. Al venir a la luz, encontramos no solo reprensión, sino también gracia, perdón y la posibilidad de una nueva vida en Cristo. Finalmente, Juan 3:20 subraya la importancia de la honestidad y la transparencia en nuestra relación con Dios. La luz de Cristo nos llama a vivir en la verdad, confesando nuestros pecados y permitiendo que su luz transforme nuestras vidas. Este versículo es una invitación a abandonar las tinieblas y abrazar la luz de Cristo, encontrando en Él la salvación y la vida plena que Dios nos ofrece. Gracias por participar en este estudio bíblico. Espero que haya sido esclarecedor y que te haya ayudado a reflexionar sobre el nuevo nacimiento en Cristo. Ahora, te hago una invitación. Si aún no has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Te acepto como mi único y suficiente Salvador y entrego mi vida a ti. Amén. Gloria a Dios por esto. Ahora, no te olvides de suscribirte al canal para recibir más contenidos relacionados con este tema. Mira uno de los videos que están en tu pantalla. Que Dios te bendiga abundantemente.